fíjate qué interesante, porque llegamos al punto en el que estoy seguro que mis sospechas se han confirmado. O sea, nadie te enseñó, eres un autodidacta, te diste cuenta que tenías buena voz, tienes una voz normal, pero tienes una voz que está en tono, preparada para comunicar, elocuencia y supongo que mucha lectura y leer de muchos temas para ampliar el vocabulario y para tener perspectivas más amplias que solamente lo del fútbol, pero para la táctica también, no solamente hay que Sí, hablar, sino hay que tener sensibilidad. No, no a todos nos resulta fácil. Nosotros, yo por lo menos busco otro tipo de análisis, no me meto tanto en lo táctico porque creo que es un lugar súper delicado y súper sagrado y cuando te avientas ahí, sí tienes que tener, como decimos aquí, todos los pelos de la burra en la mano. Y yo creo que en ese sentido tú has logrado ser una persona muy original en tu estilo y que va desmenuzando el juego de manera muy, muy interesante, muy didáctica. Creo que ese es tu sello. O sea, sin falsa modestia, yo creo que te reconoces como un buen analista táctico. bueno, gracias. Yo creo que he aprendido de mis errores también, obviamente, ¿no? Y creo que a mí me apasionaba el fútbol. Ya cuando mi padre me empieza a dejar ir al campo, yo iba a ver segunda división el sábado y a veces lo veía a ras de campo. Entonces a ras de campo uno escuchaba al jugador porque era un estadio, por ejemplo, iba a ver a Estudiantes de Buenos Aires, que era en el suburbio de Caseros, pegado al límite de la ciudad, ¿no? Me iba en el tren, era una experiencia para mí. Era un público relativamente pacífico, no corría ningún riesgo, mi padre me dejaba, y yo también, bueno, con eso fui ganando responsabilidad y calle, ¿no? Conducirme un poco en eso, evitar situaciones donde yo podía, y era, bueno, era responsable, ¿no? Entonces, eh, ver el partido desde la tribuna, ver el partido a ras de cancha, o sea, iba combinando porque era querer ver eso, y después también incluso, Javier, entender cómo uno había visto el partido, ver las crónicas, escuchar luego la radio, a veces iba incluso con la radio pegada para informarme, no de ese partido, pero después también eso, o sea, en interpretar cómo el que estaba viendo el partido, que realmente sabía más que yo, veía, observaba y analizaba. Y a partir de eso, ir tomando. Y creo que, por ejemplo, recuerdo cuando íbamos con mi hermano, que terminaba el partido y a veces nos quedábamos en la zona de las cabinas de River y ahí estaban las transmisiones y verlos a través del vidrio, porque era una cosa como de admiración, ¿no? Esta gente realmente sabe, a mí me encantaría poder llegar a eso. Y creo que la perspectiva de ver el partido en el estadio, eso es incomparable y te enseñaba a apreciar ciertos detalles tácticos. También es cierto, ¿no? Que en Argentina uno crece escuchando hablar y el gráfico no o sea, del 4-3-3, del cuarto volante, lo que nosotros le llamamos el volante tapón, términos que luego se fueron sofisticando un poco más cuando Bilardo llegó con ese equipo del 86, la línea de tres, los carrileros, por ejemplo, términos adaptados del inglés, los wings, las alas, los wines, como le decían en Argentina, que eran los extremos que jugaban pegado a las líneas de cal en el ataque. Y era un fútbol mucho más táctico, estático, ¿no? Luego también uno entiende que el léxico, yo digo que utilizar una palabra, ¿no? Que hay veces que muchos analistas se llenan de palabras, pero no se llenan de conceptos. A veces puede parecer muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Y lo importante es qué es lo que se dice, no tanto cómo se lo dice. Y hay veces que nosotros tenemos un lenguaje un poco más directo, no tan adornado, porque uno está hablando de fútbol y tiene poco tiempo, porque el juego transcurre muy rápidamente y lo que pasa en una jugada en el comienzo ya puede tener injerencia en el final de esa jugada, pero uno no tendrá la oportunidad de decirlo en ese momento. Y si lo tiene que decir, lo tiene que decir de un modo muy efectivo, muy breve. Yo siempre digo que sé un poco de todo y nada de nada. No me considero un gran táctico, pero sí, por ejemplo, he aprendido mucho de los contactos que he tenido por ejemplo, con la Volpe, al cual considero un personaje que sabe mucho de táctica y que te puede hablar horas de táctica, realmente. O sea, a veces si yo en un tiempo, cuando vuelvo a México, me encuentro con la Volpe, tendría que citarme a almorzar con la Volpe y terminar cenando con la Volpe, porque la verdad, lo que vamos a hablar en todo ese, lo que va a hablar él sobre todo, es inconmensurable.
pero y te empieza a explicar cosas, y bueno, uno va preguntando y va comprendiendo de por qué esa visión que sabe más que uno utiliza, y después lo vas viendo en el partido, y cómo ciertas cosas tienen un sentido. Y aparte, bueno, la táctica te implica eso. Si estás defendiendo con 5, a veces ese concepto de decir, no necesitas defender con 5, sino necesitas posicionar a tus jugadores de un mejor modo. O, por ejemplo, alguien te dice, bueno, no sé, va a jugar para ser un espejo, que me ha ocurrido esto últimamente, para ser un espejo del rival. A ver, si vamos a jugar un espejo, cada jugador va con cada jugador. Tenemos, como me dijo una vez, un futbolista que había sido en los 70 en Colombia, entrenado por Osvaldo Subeldía, que había sido el maestro de Carlos Vilardo. Los dos hacían marca personal en todo el campo, y me dijo, parecía una sala una pista de baile, porque era todo parejas. Y el partido terminó 0-0 porque todo el mundo se anuló. Entonces, si uno jugara a ser un espejo, terminaríamos todos anulados. Y hay veces que, por ejemplo, uno decide, bueno, voy a jugar con una línea de 3 alta, porque quiero tener la cobertura de un defensor rápido para que, si juego alto, pueda cubrirme en el caso de que me ganen las espaldas, porque voy a defender muy metidos en el campo rival y voy a dejar mucho terreno en el cual me pueden contragolpear con efectividad. Entonces, bueno, son esas cosas que uno visualiza, que te las explican, y creo que siempre tenemos que tener nosotros, comunicadores del fútbol, charlas con la gente de los árbitros, entender la dinámica del árbitro, cómo el árbitro ve el partido, cómo el árbitro toma decisiones en la cancha, así mismo como el jugador te va a ser más difícil que te explique su técnica, porque la técnica es algo que le sale improvisándola o le sale sobre la marcha. Cuauhtémoc no trazó en un papel las jugadas que hacía, simplemente le salían de acuerdo a la experiencia que él tenía del juego desde que nació. Y el entrenador sí te lo puede explicar un poco mejor, y el entrenador sí te puede decir, bueno, este movimiento sí se da por esto, o aquel movimiento sí se da por aquello, o ciertos conceptos del juego que decir, bueno, no, a mí me gusta jugar con 2 mediocentros, sí pierdo un jugador de ataque, pero tengo más, digamos, capacidad de cobertura defensiva. Bueno, todas esas cosas, encontrar el modo dentro del partido para poder expresarlo. Y sí, tratar de entrar al partido al menos sabiendo, porque por ahí te tocó un equipo que has visto una vez en el último año, pero extensivamente, pero al menos sabiendo cómo juega, viendo clips para entender cómo ataca, cómo defiende, para que no te tomen por sorpresa. No le podemos mentir a la gente diciendo, nosotros hemos visto todos los partidos, todos los minutos de estos equipos, pero al menos sí entender el concepto de cómo juega y de cómo son ciertos futbolistas, porque a larga tenemos que entender que hoy la gente ve mucho fútbol y hay gente que realmente lo estudia. Entonces nosotros no nos podemos quedar detrás sin dedicarle ese tiempo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.